significa la Santa Cena? ¿Qué representa? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Y quiénes podemos formar parte de la Santa Cena y quiénes no? Pero para poder darnos cuenta, necesitamos que se nos den las enseñanzas, se nos predique, se nos explique, para que no cometamos el error de participar de la Santa Cena ilícitamente, irresponsablemente, por falta de conocimiento. Amén. Así es que el tema del día de hoy se titula una vez más la Santa Cena del Señor. Y vamos a Primera de Corintios capítulo 1 verso 9. Lo voy a llevar por unas 4 escrituras antes de entrar profundamente al tema. Pero es importante que no pierda de vista, no pierda el eslabón, amén, de cada escritura, cómo se va a ir conectando con la otra, para que entendamos el propósito de la Santa Cena y por qué razones debemos de formar parte de ella. Y para formar parte de ella hay que prepararnos para el día que celebremos ese sacramento. Amén. En el nombre de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 9. Iglesia Apostólica de Jesucristo el Salvador. Dice la palabra del Señor en el verso 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta tarde por su presencia en este lugar, por su palabra en este lugar, por su amor, por su misericordia que usted tiene en este lugar hacia cada uno de nosotros, hacia nuestras vidas. En este momento, Espíritu Santo, yo me presento delante de usted para darle las gracias por estar presente en cada uno de nosotros. Le ruego que tome control de mi vida, de mi mente y de mi corazón, para que su palabra sea predicada con gracia, con sabiduría, con libertad y con unción. Que sea su Santo Espíritu fluyendo y hablando por medio de su siervo, y no me permita hablar solamente de mi propio pensamiento, sino que sea siempre dentro de la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Y le ruego que abra la mente, el corazón y el entendimiento de toda la audiencia, tanto los presentes como los que nos escuchan por medio de las redes sociales. Se lo pido, glorioso Dios, en el nombre precioso, maravilloso, glorioso y misericordioso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Dando un gloria a Dios, dele palmas al Señor, tome sus asientos. Y vamos a poner mucha atención a este tema tan importante. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 1:9 que fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hemos sido llamados por Dios para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Amén. Y es importante tener esa comunión con Él, especialmente cuando llevamos a cabo la Santa Cena, cuando formamos parte de la Santa Cena. No podemos formar parte de la Santa Cena, no podemos participar de la Santa Cena si no estamos en comunión con Él. Amén. En 2 de Corintios capítulo 13 verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tenemos que nosotros vivir dentro de la gracia del Señor Jesucristo, dentro de ese amor de Dios, dentro de esa comunión con Él.
dentro de esa comunión con el Espíritu Santo, porque esa es la voluntad del Señor, amén. Y cuando nosotros andamos en comunión con Él, Dios nos limpia con la sangre gloriosa que fue derramada del Cordero de Dios, amén. Pero para eso es necesario que andemos en luz, que andemos en Cristo. Cuando la Escritura dice que debemos de andar en luz, es que andemos en comunión con Él, en santidad con Él, conectados con Él, en obediencia con Él, amén. Dice la palabra del Señor en primera de San Juan capítulo 1 verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero para que esa sangre nos limpie de todo pecado, dice que necesitamos andar en comunión con Él. Necesitamos andar en luz. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Para tener comunión los unos con los otros y una comunión en Cristo Jesús y con Cristo Jesús, es necesario recibir su palabra, conocerla, recibirla, abrazarla, atesorarla dentro de nosotros. Amén. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué le quiero decir con esto? Que es muy fácil para ciertas denominaciones o doctrinas invitar a la gente, a los que se están congregando en el momento del servicio, a que formen parte de la Santa Cena. Pero muchas de las veces no son personas convertidas, no son personas conectadas, no son personas consagradas a la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo, a la santidad de Dios. Y por no explicarles lo que significa, lo que simboliza, lo que representa la Santa Cena, ellos acarrean juicio para sí mismos al formar parte de la Santa Cena. La palabra del Señor requiere que seamos bautizados, que estemos en comunión con el Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuáles eran los que participaban en el partimiento del pan? Los que ya habían recibido la palabra de Dios, los que ya habían sido bautizados, los que vivían en comunión los unos con los otros. ¿Se está entendiendo, pueblo de Dios? Amén. Vamos entrando poco a poco a la profundidad que necesitamos llegar en conocimiento para poder formar parte de la Santa Cena. Es mi responsabilidad predicarles, enseñarles, instruirlos
Y después de que yo les enseño, les predico como representante de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, como representante del reino de Dios aquí en la tierra. Después de que ustedes han recibido esta palabra, entra a ser responsabilidad de la iglesia el participar de la Santa Cena o el no participar. La responsabilidad ya va a ser personalmente de cada participante. Porque cada participante se tiene que escudriñar a sí mismo, revisarse a sí mismo, cómo anda su relación con el Señor, o si está a pleito con alguien y él viene a formar parte de la Santa Cena, cuando realmente está en descomunión con alguien, no vive en comunión. Como dice la palabra de Dios, que tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Amén. Así es que, ¿cuáles eran los que participaban del pan? Los que recibieron la palabra y fueron bautizados, los que se añadieron al Evangelio de Cristo. En el verso 42 del libro de los Hechos, capítulo 2, les había leído el verso 41. Ahora voy a leerles el 42, para que los que están tomando nota, apunten. Es Hechos capítulo 2, verso 41 y 42. En el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que hay que participar en la oración, hay que participar en la comunión, hay que participar en la santidad, en el Evangelio de Cristo, en la voluntad de Dios. Amén. Amén. En el Salmo 25, capítulo 14, la palabra de Dios nos dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Escuche, hermano, hermana. La comunión íntima de Jehová, y Jehová es Jesucristo mismo, es el verbo hecho carne, lo sabemos. Está más claro que una gota de agua destilada de las montañas o del cielo, que cae 100% limpia, no está contaminada. Así como declara, con la claridad que desciende una gota de agua del cielo, con la limpieza y la pureza y la claridad, hermanos, así de claro está que Jehová es Jesucristo, el Dios Altísimo. Y dice que la comunión íntima de Jehová, que es Jesucristo, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Si no hay temor de Dios, no nos va a dar a conocer su pacto. Amén. Amén. Así es que no se distraiga, la palabra de Dios está en este lugar. En el libro de Mateo, capítulo 26, verso 27 al 29, dice: y tomando la copa. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el partimiento del pan de la Santa Cena del Señor. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. ¿Quién tomó la copa? El Señor Jesucristo. Y habiendo dado gracias, ¿quién dio gracias? El Señor Jesucristo. Les dio diciendo: beban de ella todos. Mas no hablan, él estaba hablándole a sus apóstoles, porque los que estaban ahí no era una multitud, eran solamente los escogidos. Amén. Y los que son bautizados en el nombre de Jesucristo para recibir perdón de pecados, los que son convertidos al Evangelio, son, hermanos, los que son llamados. Y también es para todos el compartir el pan
del cual nos habla el Señor en las Escrituras. Así es que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Se acuerda que nos acaba de decir que la comunión íntima de Jehová es con los que temen, con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto? ¿Está conmigo? Aquí en el verso 28 dice: porque a esto, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre del nuevo pacto, hermanos, es la que nos limpia, nos lava de pecados. Todos los cristianos ya lo sabemos. Es la que nos limpia, nos lava, nos perdona. El sacrificio que el Señor tuvo que pasar para, con su propia sangre, lavar y limpiar nuestros pecados, no es cualquier sacrificio. Ya vamos entrando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no podemos beber, no podemos, hermanos, formar parte del comer del pan de Cristo y beber de la sangre de Cristo que representa el vino que tomamos, teniéndolo en poco, sin entender la magnitud de valor que tiene y que simboliza y representa el que nosotros tomemos de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada solamente para los santos, para los que se santifican, para los que logran entender el valor tan grande que tiene el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Amén. El que no valora, el que no está conectado con el reino, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha hecho pacto con Dios, ¿cómo va a poder formar parte de la Santa Cena? Si no es discípulo, no es seguidor, no vive en obediencia, no vive en comunión, vive ajeno a lo que representa todo esto. Ignora. Entonces es importante que lleguemos al conocimiento de lo que realmente representa la Santa Cena. Amén. Así es que porque esto es mi sangre, dice el Señor en Mateo 26:28, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No dice que para todos, ¿verdad? Dice que por muchos. Solamente para los que reciben al Señor, los que lo aceptan, los que mueren al pecado, los que resucitan como nueva criatura en Cristo. Solamente para los que hacen un pacto con su Señor y Salvador Jesucristo, para alejarse de la vida del mundo, de la vida de pecado, para entrar a una nueva vida, a un nuevo camino, el cual es el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Amén. Para ellos es el partimiento del pan y el beber de la sangre de Cristo, que es el vino, simbolizando y representando la sangre del Señor. La Pascua, hermanos, representa la libertad del pueblo de Israel de Egipto. Eso se celebraba, hermanos, en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Testamento. Por los tiempos antiguos, por muchos años, se celebraba la Pascua. Se celebraba, y lo que celebraba el pueblo de Israel, cuando ellos subían a celebrar la Pascua a Jerusalén cada año, estaban celebrando la liberación del pueblo, hermanos, de Egipto, cuando fue sacado de la esclavitud. Amén.
Y la Santa Cena, para nosotros los cristianos, representa la liberación de la humanidad. ¿De qué liberación estamos hablando? De la liberación del pecado, porque Cristo vino a libertarnos del pecado, a salvar lo que se había perdido, a redimirnos del pecado. Pero eso es solamente para los que reciben la revelación del nuevo pacto. La revelación, el nuevo pacto es el evangelio de Cristo. El nuevo pacto es el Nuevo Testamento, para los que reciben la palabra del Señor que fue escrita por los apóstoles, para que nosotros comenzáramos a conocer el evangelio del reino y pudiéramos entender el plan de salvación del Señor. Amén. Entonces, la Santa Cena representa la liberación de toda la humanidad de la esclavitud, hermanos, ¿ok? Y del pecado. La liberación del pecado, la liberación de cuando éramos esclavos del pecado y que ahora en Cristo somos libres. Que hermano, te invito a la cantina. No, gracias. Dios te perdone por haberme invitado. Vamos, vente, mira, que te invito a unas chelas. ¿Cuáles chelas? Para mí se acabó todo eso. Que te invito al pecado de cualquier nombre que tenga, porque hay muchas maneras, hay mucho tipo de invitaciones que si usted las puede aceptar, y son invitaciones que lo llevan al pecado, lo conducen a la desconexión del Espíritu Santo. Entonces, a los que hemos nacido de nuevo, si vivimos dentro del temor de Dios, como nos dijo en el libro de los Salmos 25:14, donde la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces, hermanos, no debemos de formar parte del pueblo pecaminoso. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, dice una escritura. O somos del Señor o somos del mundo. Amén. Y los que pueden formar parte de la Santa Cena, de la celebración, solamente son los que ya no son del mundo, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Por eso es importante que nos escudriñemos cómo es que andamos delante del Señor, aun cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos cristianos, porque el cristiano también se desvía. En ocasiones el cristiano se descuida, se desvía, y si se pone a querer formar parte de la Santa Cena, haciéndosela pasar de muy santito, llega y pasa, abre su boquita, se come el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, y luego le dan su copita y toma el vino que significa la sangre de Cristo, así muy quietecito, como que conmigo no ha pasado nada. Para usted acarrea juicio, porque delante de los ojos nadie se puede esconder. Dios conoce la vida de todo aquel que se para enfrente para formar parte de la Santa Cena, y lo que queremos es que la celebración de la Santa Cena sea para bendición, no para que alguien vaya a ser enjuiciado por no haber sabido participar de ella en una buena comunión con su Creador, por haber participado cuando no había la suficiente comunión con su prójimo o con el Señor para poder ser digno de todo eso. Amén. Entonces les voy a repetir una vez más. Amén. La Pascua representa la libertad del pueblo de Israel cuando fue libertado de Egipto. Por eso se celebraba la Pascua. Es como cuando aquí se celebra el 16 de septiembre en México. ¿Qué significa el 16 de septiembre? El día de la libertad. Amén. Porque fue cuando bueno, no me voy a meter en eso porque hay mucha palabra de Dios que necesitamos avanzar. Todos ya saben, aquellas son cosas del mundo. Pero es importante que entendamos que
en el Antiguo Testamento celebraban la Pascua por la libertad de que el Señor les había dado cuando los sacó de esclavitud del pueblo de Egipto. La Santa Cena, una vez más, recuerde, la Santa Cena del Señor representa la liberación de la humanidad de la esclavitud del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado los que vivimos en comunión con el Señor. Amén. Ambas tienen el mismo significado, tanto la del Antiguo Testamento como ahora la del Nuevo Testamento, porque ambas simbolizan que fuimos libertados de la esclavitud. Allá ellos fueron libertados de la esclavitud de Egipto, del rey Faraón. Ahora nosotros somos libertados de la esclavitud en la cual nos tenía Satanás por medio del pecado, donde nos tenía engañados, haciéndonos llamarle a las cosas malas, a llamarlas buenas, y a las buenas llamarlas malas. Amén. Dele palmas al Señor si está agradecido con Él. Ahora bien, los elementos usados de la Santa Cena del Señor fueron estos: pan sin levadura. ¿Qué significa el pan sin levadura? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sin pecado. Pan sin levadura. Simboliza el cuerpo de Cristo, un cuerpo que no conoció pecado. Ahora imagínense que yo no estoy en comunión con el Señor y vengo y agarro el pan y me lo como, cuando simboliza el cuerpo de Cristo, un cuerpo santo, extremadamente santo, infinitamente santo, y lo meto a un cuerpo lleno de basura, lleno de rebeldía, lleno de desobediencia, lleno de contaminación, podríamos decirlo. Entonces es importante entender eso, hermanos, que el pan simboliza el cuerpo de Cristo, que fue un cuerpo sin pecado. Amén. En el libro de Mateo capítulo 26, para los que están tomando nota, verso 26 también dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué simboliza el pan sin levadura? El cuerpo de Cristo. El Señor le estaba dando pan sin levadura y simboliza el cuerpo de Cristo. Tomad, dice, y partió el pan y les dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Ahora, ¿qué había en la copa? Vamos a ver, porque esto es mi sangre. ¿Qué es lo que había en la copa? ¿Qué simbolizaba lo que el Señor les dio en la copa a sus apóstoles cuando los puso a participar de la Santa Cena? ¿Qué les dijo? Ahora beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre es la que nos limpia de los pecados. Amén. Ahora, ¿qué es lo que se debe de poner en la copa cuando vamos a formar parte de la Santa Cena? Es un jugo de uva no fermentado. No piense que va a ser un tequila o un coñac o un X vino, que cuando usted se lo tome ya va a andar bien sonriente, carcajeándose, echando charritas y brincando para allá y para acá, diciendo gloria a Dios, pero ya anda más en la carne que en el espíritu. No. El vino del cual nos habla la palabra de Dios es un vino santo, representando la sangre del Cordero que fue derramada para remisión de los pecados del pecador, del que fue
perdonado, del que fue lavado, del que hizo pacto con el nuevo pacto. Cuando yo me convertí a Cristo, ¿qué fue lo que hice? Hice pacto con el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El Evangelio de Cristo. Hice pacto en seguirlo, en obedecerlo, en predicarlo, porque dice, ir por todo el mundo y predicar mi Evangelio. A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hice un pacto con Dios de que si Él me perdonaba mis pecados, Él, por medio de su sangre derramada, yo iba a tener remisión de los pecados, hermanos. Yo iba a hacer ese pacto de aceptar su palabra, su santo evangelio, que es el nuevo pacto. Entonces no podemos formar parte si no hemos pactado con Jesucristo. No podemos formar parte de ese sacramento tan glorioso, tan importante. Amén. Recuerde que nuestra Pascua es Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 5 verso 7. 1 Corintios capítulo 5 versos 7 y 8. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tenemos que mantenernos limpios, pues, de la vieja levadura. O sea, la vieja levadura es de la carne contaminada que teníamos. Tenemos que ser nueva masa, un nuevo cuerpo, una carne limpia, un templo para el Espíritu Santo que esté limpio y agradable para que el Señor more en él. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura. O sea, no vayas a venir sin antes ser convertido. Está diciendo, no vayas a venir a formar parte de este sacramento con tu vieja levadura, con tu cuerpo inconverso. ¿Se está entendiendo, hermanos? Qué bueno que entiendan, hermanos, porque es extremadamente importante que entendamos la palabra de Dios. Ojalá que no me esté haciendo bolas yo solo y no le entendí nada, pastor. Mire, si no le entendió en la primera, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook. Agarre la predicación y dele 3, 4 vueltas. La va a poder repetir las veces que usted quiera hasta que lo logre entender. Y si Dios no le da la revelación en la primera y no le revela en la segunda, usted clámele: Señor, revélame tu palabra, no la entiendo, no logro entenderla. El enredijo que nos dijo el pastor Efraín no es un enredijo. Lo que pasa es que el pecado lo tiene cegado para que usted no entienda. Pero si usted escucha y se va paso por paso, escritura por escritura, va a terminar el Señor abriéndole el entendimiento para que usted celebre la fiesta, la nueva Pascua, con la nueva levadura. Amén. Pero tiene que limpiarse. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como lo sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, una vez más, no con la levadura de malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Amén. Dele palmas al Señor. ¿Cómo es que tenemos que celebrar? Sin malicia, hermanos, sin maldad, sin pecado.
Tenemos que celebrar con sinceridad, llenos de la verdad de Dios. Amén. En el libro de Mateo, bueno, voy a brincar esa escritura porque de alguna manera ya se las compartí, porque por cuestiones del tiempo vamos a adelantarnos un poquito a otras escrituras. Dice la palabra del Señor de esta manera en 1 Corintios 11, 24 al 26. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Fíjese, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. ¿Por quiénes es partido el cuerpo de Jesús? Por los santos, por los obedientes, para los que hagan pacto con Él, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tenemos que hacerlo en memoria de Jesucristo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todos. Dice: haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros formamos parte de la Santa Cena, estamos anunciando la muerte de Jesucristo, el sacrificio, el cuerpo que fue partido, la sangre que fue derramada para redimirnos de nuestros pecados, a los que hemos hecho pacto con Él. Amén. Miren lo que sucede cuando se toma la Santa Cena indignamente. Anote esto. En el verso 27, mire, recuerde que estamos en 1 Corintios capítulo 11, verso 24, y anótelo, es 24 hasta el 34. Pero voy a entrar en el verso 27. Entendamos qué sucede con los que forman parte de esta celebración, participan de esta celebración indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ponga mucha atención, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Está diciendo, va a ser llamado a un juicio por haber tenido muy en poco el sacrificio del cuerpo de Jesús, que fue partido por nosotros, derramado su sangre por nosotros. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice en el verso 28, y coma así del pan y beba de la copa. Pero ¿qué está diciendo que tenemos que hacer antes de comer del pan y de beber de la copa? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Mire, allá en la iglesia tradicional, en la iglesia del mundo, usted puede formar parte de todo esto, así esté en adulterio, en fornicación con el novio que lleva ahí agarrado de la mano, con el marido que no es ni su marido, que es solamente el querido, el amante, pero usted va a ser con una santidad y hasta mascando chicle y lo esconde en el ratito que se lo van a poner en su boca para que no se le revuelva con el chicle. Por falta de enseñanzas, por falta de que le enseñemos a la humanidad para quiénes es la Santa Cena, cuáles son los que pueden participar. Por eso en la iglesia tradicional hay tantísimo adulterio, fornicación, pecado, drogadicción, alcoholismo, prostitución, divorcios, porque forman parte de la Santa Cena y acarrean juicio para sí mismos. Tanta enfermedad que reciben y no saben ni por qué, porque nunca se les enseñó la palabra de Dios.
de la manera correcta. Nunca se les instruyó a todos los que quisieran participar de la Santa Cena. Nunca se les enseñó qué es lo que tenían que hacer para poder ser partícipes de esto. Esta celebración, para poder participar de ella, no es de cualquier doctrina, es solamente para la doctrina de los apóstoles, para la iglesia apostólica de Jesucristo, los que viven de acuerdo al nuevo pacto, de acuerdo al Nuevo Testamento, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, de acuerdo a la obediencia, en sumisión, en obediencia, en santidad. Que si el Señor te dice bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, que usted no diga, no, ya me bauticé cuando estaba chiquito, hasta padrinos tengo. Mire, con eso usted no puede participar de la Santa Cena. Tiene que morir para el pecado, tiene que nacer de nuevo. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Necesita San Juan 3, 5 y 7. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino. Y si no muere, si no nace de nuevo por medio del agua y del espíritu, no puede formar parte de la Santa Cena, porque es solamente para la iglesia de Jesús. Amén, aleluya. No es para una iglesia religiosa, es para una iglesia obediente que no tiene religión, que lo que tiene es a Jesucristo en su corazón y que lo obedece. Amén. Amén. Necesitamos aprender a conocer eso, hermanos. La gente, por favor, los que me escuchan, si son inconversos, no formen parte de este sacramento, porque acarrean juicio para ustedes mismos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Usted pruébese y entienda, si no está en ese nivel espiritual, no ha entrado a ser parte del nuevo pacto, no ha nacido de nuevo, no está en comunión con la iglesia, no está en comunión con el cuerpo de Cristo, no está en comunión con el Espíritu Santo, mejor no participe para que no acarrie juicio para usted mismo. Dice, pruébese cada uno a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe, dice en el verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin discernir el pan que está comiendo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Por qué están tan calladitos? Hermanos, es palabra de Dios. Amén. Por lo cual hay muchos enfermos. Fíjese, aquí le va. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Por lo cual, está diciendo, por eso hay tantas enfermedades. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y está hablando de entre el pueblo de Dios que indignamente comen y beben del pan y del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. ¿Qué dice? Por eso hay tantos enfermos entre ustedes. A veces hay enfermedades dentro de la iglesia y usted vive una vida cristiana, pero tal vez ha formado parte en estas celebraciones tan serias y tan importantes. Indignamente ha formado parte de algo que usted acarrió juicio para sí. Y eso le va a traer una enfermedad aquí, un dolor allá, sabrá Dios qué, tristezas, depresiones. Necesitamos revisarnos a nosotros mismos, probarnos a nosotros mismos, escudriñarnos a nosotros mismos antes de acarrear juicio para nosotros por andar formando parte indignamente de la celebración del Señor. Amén. Amén. Por lo cual hay muchos enfermos, dice, y debilitados entre ustedes. Si pues, en el verso 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos,
no seremos juzgados. Porque el que se examina a sí mismo va a decir, no, yo mejor no. No le hace que todos volteen a verme y ¿por qué no pasa? Piensen de mí lo que quieran, pero no voy a cargar juicio para mí. El Señor sabe por qué no pasé. Amén. Amén. Porque allí ya es entre Dios y nosotros. Amén. Por lo cual tenemos que entender al Evangelio del Señor y obedecer a su palabra. No podemos tener en poco el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que fue dada en sacrificio para remisión de nuestros pecados. Amén. Amén. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que el Señor, si cometemos el error de formar parte, el Señor nos va a castigar y nos va a dar duro, para que no sea el mundo el que nos enjuicie. Cuando dice el mundo, está diciendo el chancludo, el Satanás, el que también sabe cómo está la vida de cada quien. Amén. Amén. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperen los unos a los otros, no se amontonen, todo en orden. Esto es para las iglesias grandes, donde hay muchos que son dignos y quieren participar. Si son 100, 200, 300, que no se amontonen todos desordenadamente. Dice, así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperad unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Está diciendo, si alguno viene con hambre, que no lo haga por echarle algo a su estómago. Esto no es para quitar el hambre. Esto es para recordar el sacrificio y la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Un pedacito de pan que le vamos a dar al día de participar no le va a quitar el hambre a nadie. Amén. Amén. Ese pan, si usted está en consagración y se puso en ayuno y oración para formar parte de ese sacramento tan sagrado, tan maravilloso, cuando usted se lo come va a sentir una presencia de Dios maravillosa, inexplicable, sobrenatural, porque Dios está diciendo, bien has hecho, siervo fiel, eres digno. Por ti fue derramada mi sangre. Para ti fue derramada. Para ti es el pan. Para ti es la copa. Pero si no, juicio se acarrea para sí mismo. Así es que no debemos de correr, hermanos. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas, dice el apóstol Pablo, las pondré en orden cuando yo fuere, cuando le estaba escribiendo a la iglesia de Corintios. Así es que la copa representa el cuerpo. La copa, hermanos, representa la sangre derramada del Señor Jesucristo, y el pan, el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Así es que Dios me los bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar por terminado este servicio. Pronto vamos a anunciar, hermanos. Es más, se los voy a anunciar de una vez. De este domingo al otro vamos a tener la Santa Cena para los que gusten de participar. Todos los que gusten, el hermano Eusebio, también su familia están invitados. Los que puedan y gusten, pónganse en ayuno, en oración para ese día, para que cuando formen parte de la Santa Cena, los que vamos a participar, estemos en comunión con el Señor y estemos sensibles a su presencia. Amén. Amén. Así es que, pueblo de Dios, Dios los bendiga por estar presentes en este servicio. A toda la gente que nos escucha por las redes sociales, esperamos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que hayan entendido este mensaje. Si no lo entendió, vuélvalo a escuchar una y otra vez. Investigue bien cómo es que usted puede participar de este sacramento. Pero
no se vaya a la explicación humana. Cada explicación que usted reciba del hombre, del ser humano, asegúrese que sea una explicación dada directamente de Dios, respaldada de la palabra de Dios, palabra que esté escrita por el Espíritu Santo, que no venga de un libro que no es de la Biblia, sino que sea palabra de Dios diciéndole los pasos a seguir para poder participar. Amén. Amén. Así es que esto es para todos ustedes, iglesia, y para toda la gente que nos ve por las redes sociales. Yo soy el pastor Efraín García. Estamos ubicados en la ciudad de Campton, California, en Los Ángeles, al sur de Los Ángeles. Y cualquier persona que necesite oración puede llamarme al teléfono área 310-864-4663. Área 310-864-4663. Y si necesita también una enseñanza acerca de este tema, también llámeme y con mucho gusto se la vamos a dar. No le va a costar ningún centavo, solamente le va a costar interesarse en formar parte del cuerpo de Cristo y en aprender a caminar en obediencia con el Señor. Lo único que le va a costar es tomar el teléfono y buscar la ayuda que necesita para salir de las tinieblas y entrar a la luz, que es Cristo, o para salir de la confusión en la que se encuentra, porque hay muchas doctrinas allá afuera predicando y llevando a cabo este sacramento sin realmente haber tenido un pacto con el Señor y sin tener comunión con Él. Es un error muy grande. No queremos que la iglesia del Señor Jesucristo cometa ese pecado, ni tampoco cometa ese error de acarrear juicio para usted mismo. Y la iglesia que no es de Cristo, tampoco queremos que forme parte de esto sin antes realmente pactar con el Señor, convertirse al Señor, para que lo que usted haga sea de bendición. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a ser despedidos en el nombre precioso de Jesucristo. En el nombre de Jesús estamos, Señor, ante su presencia, dándole gracias por su amor, su misericordia, su palabra en este lugar, por este tema tan importante, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Si en alguna área, Señor, cometí algún error, quite ese error para que nadie se engañe por un descuido humano, pero traté de hacerlo todo de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su dirección, mi Señor Jesucristo. Le ruego que el entendimiento sea usted el que lo abra a cada quien, para que esta palabra llegue con revelación a la vida de cada persona, y que todos algún día podamos participar de este sacramento, de esta Santa Cena, pero dignamente, Señor. Ayúdenos a los que de alguna manera no se sientan preparados, no se sientan dignos. Ayúdelos a que por medio de esta palabra ellos sean exhortados, sean guiados y sean motivados a comenzar a buscar, a hacer, Señor, lo que sea necesario para poder ser dignos de participar, Señor, de todo esto, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, glorioso Jesucristo. Lo amamos en el nombre de Jesús y le damos gracias por haber dado su cuerpo en sacrificio, por haber derramado su sangre por cada uno de nosotros. Le damos gracias por el partimiento del pan y la enseñanza que usted le dio a nuestros hermanos, los apóstoles, a quien usted eligió para que ellos nos instruyeran a nosotros por generación y generación y por los siglos de los siglos. Hace 2000 años, Señor, usted hizo este partimiento del pan con sus discípulos, con sus apóstoles, con sus escogidos, con sus seguidores, y hasta la fecha lo seguimos haciendo en obediencia a su palabra. Pero ayúdenos a hacerlo dignamente. En el nombre de Jesucristo se lo rogamos. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Dios. Despida esta iglesia en paz,
mas nunca de su presencia. Si alguien padece necesidad de algo, Señor, en este momento le rogamos que usted supla esa necesidad, sea de salud, sea de economía, sea espiritual, poderoso Dios. Le rogamos que usted